Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a este primer video en el que aprenderemos a crear una base de datos y a ponerla en uso en SQL Server Management Studio 18. Para este caso lo necesario es tener instalado el Microsoft SQL. Muy bien, una vez abierto el SQL Server nos aparecerá este apartado en el que tendremos que conectar a nuestro servidor de SQL. Dependiendo del caso de la instalación que se haya dado al instalar el Microsoft SQL, tendremos varios tipos de autentificaciones. En este caso las más conocidas son Windows Authentication y el SQL Server Authentication. Cuando nosotros damos en Windows Authentication no nos pedirá ningún usuario ni una contraseña, por lo que lo daremos en conectar. Cuando le damos en SQL Server Authentication tendremos que ingresar a un usuario y una contraseña. Muy bien, si las credenciales están correctas, se nos conectará a nuestro servidor de SQL. Como podemos observar, una vez conectado, esta es la interfaz que se muestra cuando nosotros iniciamos sesión. Muy bien, lo primero que haremos es darle a File, Project, con lo que nos permitirá crear un nuevo proyecto en el que trabajaremos en la creación de base de datos y la puesta en uso. Lo primero que tenemos que observar es esta interfaz en el que se nos desplegará los paquetes instalados de Server Manager Studio Projects, en el que tendremos que seleccionar SQL Server Script. Una vez seleccionado eso, pues adicionalmente podremos cambiar el nombre de nuestro proyecto. Una vez que hayamos cambiado el nombre, cambiaré la localización en la que se guarda nuestro proyecto, por lo cual seleccionaré una carpeta que se encuentre en mi disco local. Entonces en este caso tengo asignado una carpeta específicamente para SQL y lo guardaré dentro de esta. Muy bien, como podemos ver en la parte derecha se han creado varias carpetas, se podría decir, en el que tenemos las conexiones, tenemos los queries o los queries y tenemos miscellaneous. Lo que utilizaremos para este tutorial son los queries, por lo cual le daremos clic donde dice queries, le daremos clic derecho y new query. Como podemos observar, se nos despliega un apartado en el que podemos escribir ya con teclado varias líneas de código o texto adicionalmente. Para ser un poco más ordenados, cambiaremos de nombre al nombre del query y lo pondremos tutorial. Seleccionamos el query que nosotros hemos creado y comenzaremos a trabajar dentro de este query. Para comentar, utilizaremos dos rayas intermedias en el que podemos escribir un comentario. Todas estas líneas que se aparezcan acá, al momento de nosotros ejecutar, el compilador no lo tomará en cuenta. Algo también que hay que destacar antes de comenzar a crear nuestra base de datos es que en SQL no detecta las mayúsculas y las minúsculas al momento de tener la sintaxis, por lo que podemos poner tanto una palabra así como una sintaxis así. Estos dos funcionarían teniendo su estructura correcta y al ejecutar pues no habría ningún problema. Pues bien, para comenzar la creación de una base de datos deberíamos nosotros insertar la sintaxis correcta que se utilizará para crearla. En este caso es create database y el nombre de la base de datos, punto y coma. Lo mismo sería como se explicaba en minúsculas, create database y pues el nombre de la base de datos. No habría ningún problema, ese sería 1 porque ya tendríamos la de arriba. Esta sería la sintaxis para poder crear, por lo cual ahora le daremos a crear una primera base de datos en este curso, que será create database y le pondremos de nombre tutorial con mayúsculas, punto y coma, y seleccionamos todo con shift y home o inicio. Seleccionamos todo, podemos ubicarnos al principio con shift y fin o end, tendremos seleccionado todo. Hay dos maneras de ejecutar, tanto en el botón de execute, que se puede ver que selecciona acá, o como nos menciona ahí con F5. Entonces, en este caso daremos F5, donde nos muestra que los comandos se han completado satisfactoriamente. Muy bien, como podemos observar, para ver si se nos ha creado la base de datos existen varias maneras. En este caso, la que se encuentra visiblemente es en esta caja de texto, que podemos ver que ya existen varias bases de datos creadas anteriormente, pero la que a nosotros nos interesa es la que hemos creado ahora mismo, que se llama tutorial.
También existe otra manera para poder verificar, es entrando al apartado que se encuentra acá en la izquierda, en el lado blanco, dándole al más que se encuentra al lado izquierdo de Database. Y como vean, se despliega todas las bases de datos que hemos creado. Acá adicionalmente podemos darle en el más en la base de datos y se nos desplegará algunas carpetas con alguna información que es muy fundamental para la base de datos que hemos creado. Muy bien, como podemos ver, si se dan cuenta, la base de datos por defecto que está seleccionado para el uso es datos escolástico. Entonces nosotros tenemos que ponerle en uso que aparezca acá tutorial. Existen igual dos formas, en este caso seleccionar de aquí y aplastar en tutorial, que ya tendríamos puesto en uso esta base, o la otra que es con comandos o líneas de código, que sería simplemente poner use y el nombre de la base de datos. Simplemente con esto ya habríamos puesto en marcha a nuestra base de datos. Para hacer una prueba cambiaremos el nombre de base de datos, por lo cual podemos poner la que viene por defecto, que es master, y usando el código, la sintaxis que les he mostrado, pues pondremos tutorial, punto y coma. Como podemos ver, seleccionamos todo, home, damos a F5 para que ejecute y podemos ver que automáticamente se ha cambiado a tutorial y también nos salen los mensajes que han sido completados correctamente. Pues bien, eso sería todo por este video. Hemos aprendido a crear una base de datos de manera sencilla y poner en uso nuestra base de datos para que posteriormente la podamos usar creando tablas, realizando consultas, cosas que son fundamentales cuando tenemos una base de datos. Eso sería todo. Yo me despido. Soy Diego Tutín. Muchas gracias.